Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que veáis este vídeo y a la hora que lo veáis, siempre sois bienvenidos. Y bueno, pues en primer lugar agradecer a cada persona nueva que llega a mi comunidad, a cada persona que contacta conmigo porque por algún motivo que, que le resuena esto que yo hago y esto que yo cuento y bueno, pues quiere compartir conmigo su experiencia o su situación y bueno, pues a todas las personas también que deciden elegirme para acompañarles en el camino que sea que están transitando. Así que muchísimas gracias por pertenecer y hacer parte de esta comunidad y bueno, pues como siempre os digo, lo mejor es compartir y que este contenido le llegue a quien vosotros o vosotras entendáis que lo necesita. El contenido de hoy es un contenido bastante especial para mí porque vamos a hablar del duelo por salud. Este duelo es un duelo pues un tanto desautorizado porque es un duelo que se vive bastante en soledad. Es un duelo que condiciona muchísimo a la persona que sufre esta pérdida por salud y del cual pues es como que tienes que un poco disociarte para poder avanzar y entonces para no preocupar a los demás y bueno, para mantener ese tipo, ¿no? que nos hace seguir en la vida y cómo te sientes tú por dentro, ¿no? Y el esfuerzo titánico que a veces hacemos por aparentar que todo va bien. Esto, igual que en otras muchas eh, reflexiones que comparto con vosotros, pues lo hago también en primera persona. Para quienes me seguís y quienes me conocéis, sabéis que tengo una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Es una enfermedad que es reumatológica, es una enfermedad que es crónica y que es degenerativa y de la cual fui diagnosticada hace ya mucho tiempo, cuando tenía 27 años. Y bueno, a lo largo de toda esta vida, de todos estos años, desde entonces, pues, pues, pues he aprendido a convivir con ella. A veces me condiciona, otras veces lo llevo mejor. Llevo como un par de meses bastante mal, bastante fastidiada. Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Yo sé que todas las enfermedades tienen un componente emocional, algo que los causa y bueno, pues en este caso la espondilitis es una enfermedad autoinmune y ¿esto qué significa? Pues es algo que tú a ti mismo te estás haciendo daño, ¿no? Y para mí esto pues es una causa de mucha reflexión y que en mis meditaciones pues trabajo muchísimo y es un trabajo que llevo ya haciendo durante mucho tiempo. Gracias a todo este trabajo, a la práctica de yoga y a mis hábitos en general, pues bueno, pues estoy llegando a los 50 en un estado más o menos aceptable. Pero dicho esto, cuando me encuentro con gente que está mal o que tiene enfermedades crónicas, que tiene enfermedades que cursan con muchísimo dolor, que cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Un diagnóstico de un cáncer, un diagnóstico de una artritis reumatoide, yo que sé, de un montón de enfermedades, pues empieza un proceso que es bastante complejo y este proceso es un proceso de autoconocimiento y es un proceso de resiliencia, porque al final, qué duda cabe que tiene que haber una transformación. Algo se transforma en ti y se transforma para siempre.
y se transforma a nivel físico porque evidentemente aquello que estás sufriendo te está condicionando y entonces te va a marcar unas pautas y una manera de actuar que antes no podías y también te va a cambiar mentalmente y emocionalmente. Y pues si tienes suerte, pues dará también espacio a ese encuentro con ese lado espiritual que tan dormido a veces tenemos. Cuando hay un diagnóstico de una enfermedad grave, de una enfermedad terminal, de una enfermedad que no sabemos cuál va a ser su evolución, cuando hay una pérdida de salud al final y cuando tú llevas X años haciendo determinadas cosas y llega una enfermedad la cual te hace que te para, ¿no? Te para en seco y a partir de ahí tienes que empezar a hacer las cosas de otra manera. Ahí surge ese momento de disociación, porque por una parte tú ya te sientes así, sientes que no puedes, sientes que no, pues que no te apetece salir o que no puedes comer determinadas cosas o que no puedes estar mucho tiempo de pie o no puedes caminar y hacerte una ruta de no sé cuánto tiempo, de no sé cuántos kilómetros. Bueno, pues todas estas cosas y de cara a los demás, claro, hay una parte de ti que se enfada y que dice, es que yo no quiero mostrarme así, yo no quiero que los demás vean este deterioro que tengo yo. ¿Por qué? Porque al final a todos lo que nos gusta es estar estupendamente, estar monísimos, estupendos, guapísimos y sanísimos y poder seguir nuestra rutina o aquellos hábitos que han venido acompañándonos eh, toda nuestra vida hasta llegar a este momento. Y entonces en ese momento, cuando hay ese diagnóstico, la primera fase es negación. Esto no me puede estar pasando a mí, esto no, no es verdad, ¿no? Esa incredulidad de esto no puede ser cierto. Pero claro, al final es cierto porque es una realidad. Y en ese momento pues te enfadas. Puede haber esa emoción de ira, de enfado, de por qué me ha pasado a mí, de esto no es justo, soy muy joven, y surge el miedo debajo de todo eso, ¿no? El miedo a qué va a ser de mí, cómo van a ser este tiempo y debajo de todo eso, al final hay un miedo a que el final sea la muerte. En mi caso, por ejemplo, no es tanto la muerte, sino el dolor de tener que llegar a un estado de, pues, de los años que viva con un dolor terrible, ¿no? Entonces, el dolor, en mi caso personal, el dolor es lo que más me asusta, porque es lo que más daño me hace, ¿no? Y entonces para esto pues hay meditaciones que te ayudan a soltar el dolor y bueno, pues también se trabaja, pero evidentemente en ese momento que surge esa emoción de ira, de enfado, de por qué a mí, y siempre surge esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿O no es justo? O en mi caso yo siempre pienso un montón de personas que están por ahí haciendo el mal y tanta gente buena que sufre tanto, ¿no? Que sufre pues una enfermedad que condiciona tanto a ellos en primera persona y a quienes están a tu lado también, porque evidentemente el cuidador también pasa ese proceso que tampoco es nada fácil. Entonces, ahí cuando el tiempo va pasando y cuando empiezas a investigar y entonces te conviertes en un súper experto porque pues entras en foros, buscas información, en revistas, en donde sea, ¿no? En el hospital, en asociaciones,
lo que sea que vibre contigo y que te dé un poco de luz. Y vas a un montón de sitios y vas a un montón a preguntar y preguntan mil opiniones y te buscas, ¿no? Te buscas la vida para encontrar aquella solución o algo que a ti te dé la esperanza o te dé la certeza de que estás en de que hay una solución para ti y de que alguien va a encontrar una varita mágica y te lo va a poder, y te va a poder sanar, ¿no? En todo ese periplo que haces de un montón de búsqueda de un montón de información y de búsqueda de un montón de gurús o de médicos o de especialistas o de gente que ha pasado por la misma situación, con quien tú empiezas a sentirte bien porque enfrente tienes a alguien que está pasando lo mismo que tú y entonces entiendes que esa persona lo va a entender y te va a entender, cosa que en el resto de gente normal de tu día a día no lo entienden porque no lo sufren, ¿no? Y bueno, en toda esa búsqueda, en todo eso que pasa, asociaciones, esto, lo otro, tú ya estás cambiando, porque ya tus hábitos no están siendo los mismos que antes, porque ya lo que tú lees, lo que tú buscas, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, ya no es lo mismo que antes. Porque ya empiezas a tomar más conciencia de ti, de cómo estás tú, de lo que tienes que comer, del ejercicio que tienes que hacer, de aquellos hábitos que son más beneficiosos. Y en ese proceso también, pues evidentemente hay una separación de todo tu entorno habitual, porque con ese entorno tú ya no puedes hacer las cosas que normalmente puedes hacer. Y entonces en todo ese proceso, pues tú te vas transformando. Y en esa transformación dejas de preguntarte por qué y aparece la pregunta ¿para qué? ¿Para qué me ha pasado a mí esto? ¿Para qué estoy viviendo yo esta situación? Esto que me está sucediendo, ¿qué me trae? Y ahí empiezan las preguntas de ¿quién soy yo? ¿Quién era yo cuando la enfermedad llegó a mí? ¿A quién se encontró, en mi caso, a quién se encontró la espondilitis anquilosante? A una persona con 27 años que vive en una ciudad que no es la suya, en un entorno que no es el entorno conocido y bueno, pues en una situación determinada donde evidentemente hay una parte claramente de mí que no estaba siendo escuchada, ¿no? Y que se dejó llevar por lo que tocaba y no se escuchó y ahí surge la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, en esta pregunta quién, quién se encontró, ¿no? ¿A quién se encontró la enfermedad? ¿Y quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo ahora con esto que me ha pasado? Pues una persona mucho más paciente, una persona mucho más selectiva a la hora de tener relaciones personales, una persona mucho más consciente de su cuerpo, de sus hábitos, ¿no? Es- ¿quién soy yo ahora? Y con esto que a mí me pasa, ¿quién puedo llegar a ser? Y ahí viene la aceptación. ¿Quién puedo llegar a ser con esto que me está sucediendo? Dentro de mis limitaciones, dentro del dolor, dentro de todo lo que me está pasando, ¿quién puedo llegar a ser? ¿Para qué esto me está pasando? Y esto lo estoy poniendo al servicio de mi comunidad, al servicio de aquellas personas que quieran y deseen iniciar un proceso de autoconocimiento que viene motivado por una enfermedad, por un punto de partida en el que tú ya sientes que no eres tú o eres más tú que nunca. Esto es lo que nunca se sabe. ¿Quién es más Inma? ¿La de ahora o la de 25 años? Pues evidentemente las dos, porque en cada momento de la vida tocaba una cosa y viví una experiencia, ¿no? Pero la realidad es la que es. Y aquí viene la realidad, la aceptación. La realidad es la que es. La situación es la que es y estoy como estoy. Y tengo lo que tengo y solamente depende de mí cómo yo gestiono esto que me está pasando.
y cuál es mi actitud y qué es lo qué, qué es lo que pienso y cómo me siento a través de esto para combatir y para poder llevar y aprender a convivir con esto. Y en este proceso, como en todos los duelos, que no es fácil porque duele mucho y hay muchos altibajos y un montón de emociones en la montaña rusa de la vida, pero al final llega un momento pues en el que haces, digamos, las paces y, y aprendes a vivir con lo que ha venido y sabiendo que siempre está esa sombra que es la realidad última y la realidad más verdadera, que es la muerte. Y bueno, ya tengo por ahí también en mi canal el vídeo de mi testamento vital, de cuando lo hice, de cómo yo quiero morir. Yo personalmente no quiero sufrir en una cama sin poder, inmóvil, y entonces pues está claro que cuando llegue ese momento tendré que estar ya tomada la decisión, ¿no? Pero esto es una cuestión a la que también hay que hacerlo frente. ¿Qué quiero que pase cuando yo no esté? ¿Cómo quiero que sea mi muerte? ¿Cómo quiero que sea, que pase con mis cosas? ¿Qué quiero? Todas estas cosas hay que planteárselas también. Básicamente porque hay que dejar, no hay que dejar muchas cosas por hacer a los que vienen detrás o a los que quedan, porque al final, incluso cuando no tienes hijos, como es mi caso, pues siempre va a haber alguien que se tiene que hacer cargo de ti y de tus cosas, ¿no? Entonces, cuanto menos marroncitos dejemos, pues más agradecidos estarán las personas. Así que todo esto es un tema de reflexión, bueno, de pensar en cosas que, pues que cuando estás bien, pues no, a lo mejor no te lo planteas, ¿no? Y esto existe. Y hay, pues eso, enfermedades y situaciones en las que la vida te para, en las que la vida te frena y te dice, ya no hay que correr tanto y ahora te toca atenderte a ti. Y a ver dónde estás, y a ver qué haces, y a ver lo que piensas, y a ver cómo te sientes. Y, y quien siga, sigue, y quien no siga, pues, pues formará parte de ese libro, ¿no? En algún capítulo del libro de la vida aparecerá, pero no todo el mundo es para todos los días, no todas las situaciones son eternas, y precisamente lo bonito de la vida es el cambio, ¿no? De cómo vamos cambiando y cómo vamos evolucionando. Y la certeza de que el cuerpo es finito, de que el cuerpo enferma y de que la mayoría de las enfermedades son provocadas por una mala gestión emocional y, y todas, por lo menos esta es mi creencia y esto es lo que yo os comparto. Ahí está el doctor Joe Dispenza, está Luis Hay, está un montón de gente que a través de afirmaciones y a través de estilos de vida y a través de, bueno, todos los yogis y todos los místicos y un montón de ejemplos que hay a lo largo de la historia que han sanado de alguna manera mirando hacia adentro y interiorizándose y silenciándose y priorizándose, porque yo creo que las enfermedades traen una enseñanza que es vital, que es la prioridad, priorizarnos a nosotros mismos. Y eso pues nos cuesta muchísimo, porque siempre estamos hacia afuera, siempre estamos pensando en los demás, siempre estamos facilitando la vida a los demás. Y, y entonces priorizarte y decir, no hago esto porque mi cuerpo no me lo permite, pues a lo mejor es algo que has estado haciendo durante mucho tiempo, que no lo querías hacer, pero como no lo voy a hacer, o como voy a decir que no, o como no voy a ir, entonces lo has seguido haciendo. Así que el cuerpo llega un momento que dice, esto es que no es para ti, no lo tienes que hacer, y te limita para que efectivamente tú ya no puedas hacerlo. Entonces, bueno, pues esto es un proceso de reflexión que como en todos los duelos, al final el fruto es una
versión mucho más consciente, mucho más alineada con lo que cada uno somos en esencia. Y es un proceso en el que el fruto realmente es conocerse a uno mismo y tener una vida pues mucho más acorde con tu situación y no seguir disociando tu mente con tu cuerpo. La mente y el cuerpo siempre trabajan juntos. Donde está tu pensamiento, tu cuerpo le va a acompañar con el sentimiento. Y, y esto se traslada al plano físico y se traslada al plano emocional. Entonces, en esa coherencia de pensamiento y sentimiento, empieza a abrirse un camino de autoconocimiento que dará lugar a, a ese todo que somos y con el que tenemos y debemos vivir, con con todas nuestras partes jugando en el mismo equipo, no haciendo dos equipos. Nosotros, con nosotros mismos, somos el mejor equipo, el equipo más unido, el equipo que se apoya, el equipo que se habla, el equipo que se entiende, el equipo que se apoya, pero esto tiene que ser algo interior, tú contigo, no que la mente te dice tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que ir, tienes que decir que sí, cómo vas a decir que no, y tira de tu cuerpo. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y, y al final, pues, obviamente, aprender a vivir con la situación que toque y sobre todo anticiparse a todo lo que pueda venir después para hacer más fácil y más ligero la partida y más fácil y más ligero la estancia a aquellos que permanezcan aquí. Así que bueno, este vídeo acompaña a un post que he puesto en Instagram y bueno, pues deseo que os ayude, que os invite también a reflexionar, que os invite a parar y que para tomar conciencia, porque realmente no es necesario llegar a estar enfermo, no es necesario llegar a sentirse mal para hacerse todas esas reflexiones, porque al final llega, porque la vida pasa, porque los años se cumplen y porque el cuerpo pues es finito y eso es una realidad. Entonces es una invitación también para las personas que actualmente no tienen ningún problema de salud para que también empiecen a mirar todo esto para que no enfermen y aquellas personas pues, que estamos conviviendo con una enfermedad que nos invite a hacer esa reflexión para hacerla más llevadero y para hacerlo más consciente de qué es lo que nos ha traído hasta aquí y qué es lo que podemos hacer desde aquí en adelante. Lo dicho, espero que os ayude. Cualquier cosa ya sabéis dónde estoy, a través de mis redes sociales. Ojalá y deseo infinitamente que esta comunidad siga creciendo, que lleguen a mí muchas personas a las que les resuene este mensaje y que les ayude y que les aporte un poquito de luz. Y eso es lo que os mando. Un abrazo enorme, muchísima luz para vuestro camino y que sea vuestro corazón quien ilumine ese camino. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.